Vamos a meternos, Samu, en lo que dejó una actividad muy importante que hubo aquí en Mar del Plata, que fue el primer Congreso Bonaerense del Trabajo, una convocatoria enorme en nuestra ciudad en esas 2 jornadas. Más de 6.000 personas estuvieron debatiendo en el Hotel 13 de Julio, el Hotel de Luz y Fuerza, aquí en el microcentro de Mar del Plata, con el ministro de Trabajo de la provincia, Walter Correa, como anfitrión, con muchos funcionarios también de su cartera y en general del gobierno de la provincia de Buenos Aires, con el cierre del propio gobernador Kicillof, con Carly Bianco también, que estuvo en una de las jornadas, bueno, con mucho debate, con mucha participación de los trabajadores y también de los empresarios con respecto a una problemática que es el tema del trabajo, pero con una visión distinta y con una llegada... ¿Viste lo que se dice? ¿No? El presidente se dice que está disociado de la realidad. Bueno, el gobierno de la provincia en este caso va a la base, ¿no? Va a hablar con los trabajadores del trabajo. Cuando se hace el COSAPRO va a hablar con los profesionales de la salud. Correcto. Y con los agentes sanitarios de la salud. Cuando se hace el Congreso Productivo, Augusto Costa en ese caso, va a hablar con los productores todo el tema de la producción, con la gente del turismo, de la gastronomía, de la hotelería. Bueno, el gobierno de la provincia tiene esto de generar congresos para ir a la base para ver qué es lo que está pasando. Para analizar qué ha dejado este congreso tenemos en línea a un amigo de la casa, como es el doctor Luis Roa, abogado laboralista, docente universitario y asesor del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Luis, buenas tardes. Valentín Belsa y Samuel Zamorano te saludan. Buenas tardes, ¿cómo van esos brujos y científicos? Gracias por la llamada. Haciendo brujerías, mi amigo. Bueno, ¿cómo ha estado Me parece muy bien. Este congreso que tuvo de las dos cosas, ¿no? La brujería de armar esa logística de venir a Mar del Plata y la ciencia del contacto con los trabajadores, ¿no? Mira, creo que esta enorme movida sorprendió a propios y extraños y tuvo un valor agregado enorme que fue la fuerte participación del movimiento obrero organizado, ¿no? Se esperaban alrededor de 1.300 acreditables y hubo más de 6.000. Así que ya de por sí eso diría muchas cosas. Pero si se convoca a discutir el trabajo, las distintas dimensiones del trabajo, si se convoca en ese escenario a discutir la producción, y discutir en estos tiempos la producción y el trabajo es discutir un tercer valor, que es la soberanía. Y sobre esos ejes, un 95% de los asistentes forman parte del movimiento obrero organizado, de las organizaciones sindicales. Eso ya te está marcando cuál es la centralidad de donde parte el debate. Y 6.000 personas... que no sea en La Plata, que sea lejos de alguna medida de la ciudad de Buenos Aires, eso también empieza a modificar el foco y el punto de partida desde donde miramos las cosas. Ya creo que el solo hecho de haber juntado toda esa masa crítica con eje y centralidad en el movimiento obrero ya de por sí habla muchas cosas. Luego están los valores sustantivos y lo que tienen que ver con las cosas que se discutieron, que fueron realmente muy valiosas. Por lo general esas actividades hay una tentación de armar algo simple, sencillito, si cerraba el gobernador rapidito y nada más. En este caso fueron 2 jornadas y, como bien decías, una lista de temas muy variados, muy importantes y con profesionales de cada área, ¿no? Pienso en el derecho laboral específicamente, pero digo, en todos los ámbitos, con un alto vuelo, podemos decir, de debate. Sí, mira, yo soy... A ver, me desnudo ante la audiencia, soy abogado laboralista y me encantaría que la centralidad sea el derecho al trabajo, y es toda una tentación generalmente para los ministerios de trabajo. Cada vez que piensan la cuestión laboral, la piensan desde ese lugar. Claro. De hecho, hace 3 años hubo en el Hotel Provincial, hubo una reunión muy importante de abogados laboralistas, se reunieron casi 400, 500 participantes, pero esto fue cualitativamente muy superior, muy superior. A ver, hubo 26 comisiones, una decidió abordar una cuestión muy puntual, que es la justicia del trabajo y la reforma laboral, pero una de 26, y partiendo desde una mirada y una dimensión distinta, qué sé yo, recuperar aquello que decía el primer peronismo, no hablar de la justicia laboral, sino hablar de la justicia de los trabajadores. Claro. No tomar la centralidad, empezar a ver todas las dimensiones de trabajo. Y te insisto, dijeron ustedes al comienzo, presencia empresarial.
Y sí, te tenés que sentar con el mundo de la producción. Claro. Producción que tiene que ver con el trabajo. Porque estamos todos en contra del industricidio y estamos todos en contra, desde este lugar, de un sistema improductivo. Y como decía Evita, Valentín, donde están los trabajadores está la patria, estamos discutiendo la patria. Y me parece en esto que no se agotó solamente en los límites de la provincia de Buenos Aires, había gente de las 23 provincias de la ciudad de Buenos Aires, hubo empresarios, hubo sindicatos, hubo la pastoral social, y recuperando las mejores tradiciones del peronismo. Luis, el gobierno de Milei viene eligiendo a lo largo de su trayectoria al poder distintos enemigos, ¿no? O distintos rivales, si se quiere. En su momento fueron los jubilados, las personas con discapacidad. Nosotros, los periodistas, también hemos sido catalogados de enemigos del gobierno de Javier Milei. ¿Cuál es la batalla o el rol que les están dando a los abogados laboralistas hoy por hoy, que han sido enemigos lamentablemente de muchos gobiernos también de similares características a la hora de gobernar? Mira, yo suelo decir que tras todo programa económico de carácter monetarista, de estos que buscan absolutamente como razón inexcusable de la inflación una cuestión monetaria, y en este caso estamos hablando de una posición muy exacerbada de monetarismo, siempre hay una reforma laboral. ¿Y qué buscan las reformas laborales, este tipo de reformas laborales? Y modificar la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo. Y va de suyo que en esta modificación de la correlación de fuerzas se destruyen instrumentos históricos que tienen que ver con la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores. Y, a ver, ¿y cuáles son esos instrumentos? El derecho al trabajo, la justicia del trabajo, los abogados de trabajadores, la paritaria, el sindicato, la huelga. Y vas a ver que son todos hilos comunes denominadores de la reforma laboral que arrancó con el DNU 70 del 2023, siguió con la ley bases y está ahora con este esperpento que es la autodenominada, autopercibida ley de modernización laboral. Es un lugar, y estamos en el centro del ataque también los abogados de trabajadores. ¿Y a ustedes los deja particularmente sin herramientas esta ley laboral, esta nueva legislación que hay? ¿Les quita herramientas a los abogados laboralistas para ejercer la defensa de los trabajadores y todo el universo del trabajo? Mirá, hay una reforma quirúrgica en el ejercicio cotidiano de la defensa de los trabajadores, claro, tendiente a desguarnecer y desproteger a los trabajadores, qué sé yo. Se reforma el principio de gratuidad. Y dice que si un trabajador que está asesorado por un abogado en el marco de un juicio le reconocen menos de lo que pidió en la demanda, se presume objetivamente que actuó, los abogados decimos, bajo plus petición inexcusable, es decir, pidió de más sin ningún tipo de justificación. Y si eso sucede, tiene que pagar las costas solidariamente con el abogado. Y cuando vos ves eso, ¿a qué apunta? A que nadie haga juicio, pero sobre todo que tampoco ningún abogado salga a defender a un trabajador. Mirá, y por contrapartida se deroga el artículo 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, que hablaba de la temeridad y malicia. Cuando el empresario actúa con temeridad y malicia en un juicio, haciéndote hacer un juicio al cohete. Te mete en el proceso simplemente para ganar tiempo. Bueno, eso tenía una suerte de penalidad por parte de la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 275. ¿Adivinan qué? Lo derogaron. Claro. Con lo cual estamos premiando a los abogados, a los patrones y sus abogados, y estamos castigando a los abogados trabajadores y los laburantes. Más sintomático que eso no se consigue. ¿Es muy pronto para analizar el primer Congreso Bonaerense del Trabajo con el prisma del 2027? Digo, fue inevitable las lecturas de Kicillof con su posible, probable y seguramente candidatura a presidente. En eso de mejor que decir es hacer. ¿Este tipo de actividades como el Congreso apuntan a mostrar capacidad, Luis, de logística y capacidad de organización para esa tarea? En parte sí, pero fundamentalmente desde el punto de vista cualitativo yo creo que hacía mucho tiempo que el movimiento nacional se debía a un encuentro así. ¿Por qué? Porque pone la centralidad en el mundo del trabajo y sobre todo en lo que el general Perón decía, las organizaciones libres del pueblo, es decir, en las organizaciones sindicales, tan vapuleadas, tan ninguneadas. Solo de decir que
En muchísimos casos los sindicatos son las vanguardias de todas las luchas y la cola de todas las listas. Pero no es una cuestión de listas, es una cuestión de en qué lugar ocupan el espacio de lo público y construir el espacio de lo público las organizaciones obreras. Y que creo que tienen muchas cosas para decir, muchas cosas. Históricamente lo tuvieron, pero en los últimos años pareciera que estaba muy devaluada esa palabra. Valentín, si vos lees la ley base, si vos lees el DNU 70 del 2023, si leemos la autopercibida ley de modernización laboral, el objetivo de todos los ataques son los sindicatos. Evidentemente, algo malo deben resultar para el poder establecido, el establishment económico en la Argentina. Totalmente. No necesitamos ir a terapia para saber el valor que tenemos. El propio establishment nos está diciendo quién es el enemigo de ellos. Bueno, acá estamos, y me parece que esta convocatoria con centralidad en el movimiento obrero es crucial, y sí, nos hace ver el 2027 de otra forma, no en términos de lista, reitero, sino en términos de cuál es el proyecto. ¿Qué te genera a vos en lo personal, la última, déjame cerrar con esto, qué te genera en lo personal haber sido parte de esta organización, este esquema que requirió muchísimo trabajo en la ciudad de Centeno, en esta ciudad de Mar del Plata, a la que tantas veces has venido? ¿Qué te genera en lo personal? Orgullo que como abogado la centralidad esté en otro lado y la perciba. Los abogados del laburante somos instrumentos, somos herramientas para algo mucho más grande que nos trasciende. Formar parte de una convocatoria de tales características, con un Ministerio del Trabajo conducido por un obrero industrial, con un viceministro que es obrero industrial, con una jefa de gabinete que es una maestra, a mí me produce un profundo orgullo. Para nosotros también. Nos sumamos a eso, querido amigo. Un placer hablar con vos. Bueno, tanto fue el trabajo que no nos pudimos ver en este viaje, pero me parece que en el próximo tenemos ahí un café pendiente, amigo. No, café, bueno, está bien. Ya me devalúa. Por el horario. Te mandamos un abrazo, Luis. Como siempre, un placer charlar con vos. Gracias. Bueno, gracias. Ahí pasaba, amigos, la palabra del doctor Luis Roa, abogado laboralista, docente universitario, asesor del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Nos quedaba repasar, habíamos hecho la previa la semana pasada, hablando con Walter Correa, nada más y nada menos, en la antesala. Bueno, ahora también analizar qué ha dejado este primer Congreso Bonaerense del Trabajo. Vos estuviste, Samu, y viste esta gran organización de la que hablamos, ¿no? Muy buena participación, como decía Luis, como decíamos nosotros, del movimiento obrero, de las organizaciones sindicales, y también interesante la preocupación que hay, por lo menos en el gobierno provincial, en particular de algo que tiene mucho que ver con Mar del Plata, de la pesca y la ausencia de comunicación por parte del municipio, en este sentido, para con la provincia, ¿no? Como para decir, che, mirá, está pasando esto, vamos a articular algún tipo de propuesta, vamos a ver qué hacemos, cómo está la situación, es nuestra ciudad, más allá de lo que estemos nosotros más del lado del gobierno de la Libertad Avanza, ponele, claro. Hay prioridades, ¿no? Que no, en este caso no parecieran estar importando. Amigos, estamos haciendo...